Muy bien, vamos a iniciar agradeciéndoles a ustedes el estar presentes en este webinario que hemos decidido compartir para hablar del tema de las diferencias básicas entre las bolsas de valores y las bolsas de comercio. Eh, por qué es que ha nacido esta inquietud de parte nuestra? Bueno, básicamente es un tema actual en función de una serie de eventos que hemos podido estar presenciando. Número uno, se emitió el reglamento operativo y de funcionamiento de Volcomer, Bolsa de Comercio, Sociedad Anónima, que es la única bolsa de comercio que opera en Costa Rica en este momento. Luego, hemos sido testigos, vamos a ser abiertos, eso no se puede esconder, de una intensa campaña publicitaria de un puesto de bolsa de Volcomer, de Transcomer, puesto de bolsa de comercio S.A. Y entonces nos ha generado la inquietud de conocer y reconocer el tema de las bolsas de comercio en Costa Rica, porque pues estamos históricamente acostumbrados a oír de la bolsa de valores y de la única bolsa que opera en este país, Bolsa de Valores, Bolsa Nacional de Valores S.A., eh, pero muy poco, casi nada de las bolsas de comercio. Y tenemos que reconocer que las bolsas de comercio hoy en día, o la bolsa de comercio hoy en día, son un participante más del sistema financiero y que es importante aprender a conocerlo y reconocerlo en algunas partes. Debemos de entender que es un participante regulado, es decir, está en el Código de Comercio la regulación sobre las bolsas de comercio. Eh, no se puede comparar y creo que es muy importante tenerlo presente para efectos de exposición y para efectos de sus planteamientos o sus pensamientos. Estamos hablando de mercados diferentes, históricamente diferentes, aunque ambos tienen activos financieros. Y entonces, pues, a través de la historia han marcado ciertas diferencias en cuanto al objeto de negociación y en cuanto a la materia de regulación, ¿verdad? Entonces, lo importante de este webinario no es aquí establecer diferencias o comparaciones porque esa no es la idea, es simplemente aprender, ir aprendiendo, ir conociendo a un participante más. Lo que vamos a hablar de la bolsa de valores y vamos a hacer referencia a la bolsa de valores porque es cierto, la regulación es genérica e igual es genérica para las bolsas de comercio. Entonces, aquí no, la idea no es hacerle campaña a nadie, a ninguna de las dos bolsas ni a ninguno de los participantes de esas bolsas. Es simplemente iniciar un proceso de conversación del tema, porque pienso que es necesario, cada día es más necesario hablar y entender sobre los nuevos participantes del sistema financiero costarricense, conocerlos eh, y realmente empezar a interactuar con ellos y ser partícipes en el proceso de regulación y en el proceso de aplicación de esas regulaciones. Así que ese es el espíritu que mueve a este webinario y entre las personas que se han inscrito a este webinar, hay personas que pude ver son conocedores del mercado de valores, otros son conocedores y operadores del mercado de la bolsa de comercio,
Otros no son ni de uno ni de otro, simplemente son personas que se acercan para conocer el tema y empezar a poner un pie ahí en la piscina, ¿verdad? Entonces, hay que verlo dentro de ese contexto novedoso e importante al final de cuentas para todo el sistema financiero. Así que con una mente abierta, yo quiero que empecemos a hablar un poco del tema. Vamos a dejar las preguntas para el final de la exposición. Yo no pretendo ser exhaustivo porque no se puede. Solo el reglamento reciente emitido por la Junta Directiva del Banco Central es bastante extenso y tiene, bueno, todo lo que es la parte funcional, estructural, operativa y regulatoria de una bolsa de comercio, de manera que no podemos agotar el tema hoy. Quiero hablar aspectos básicos que nos van a ayudar a ir entendiendo esta, este nuevo participante. Dentro de esa línea están las bolsas de valores de Costa Rica, en donde hablaremos rápidamente de la definición legal y la función que la ley les da a ellas, rápidamente de sus regulaciones, las mencionaremos rápidamente, y pues también instrumentos financieros negociados en ella. Siempre con un deseo básicamente de ubicarnos en el contexto histórico y especialmente legislativo y regulatorio, ¿verdad? Dentro de esa línea es importante recordar lo que el artículo 22 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores eh, dice, dice sobre las bolsas de valores. El artículo 22 dice que los mercados secundarios de valores serán organizados por las bolsas de valores, previa autorización de la superintendencia. Y dice este primer párrafo, en tales mercados únicamente podrán negociarse y ser objeto de oferta pública las emisiones de valores inscritas en el Registro Nacional de Valores Intermediarios. Entonces ya aquí vamos entendiendo la dinámica de la bolsa, de las bolsas de valores. Número uno, son organizadores de mercados secundarios. Las bolsas de valores en el mundo no nacen para mercados primarios, nacen para mercados secundarios. Eso no obsta, no elimina, no prohíbe el que se coloquen a través de mecanismos debidamente regulados, pues, ofertas de mercado primario, ¿verdad? Pero la naturaleza para la cual se regula de manera integral un mercado bursátil de valores, haremos a partir de hoy esa diferencia de valores, es precisamente el mercado secundario. Y cuando hablamos del mercado secundario, lo vamos a mencionar en la simpleza de la compra y venta de títulos valores, con la condición de que esos títulos valores sean objeto de oferta pública debidamente autorizados por la Superintendencia General de Valores y que están inscritos entonces en el Registro Nacional de Valores Intermediarios que administra la SUGEVAL. Dentro de esa línea ya vamos viendo, número uno, que el mercado de valores o las bolsas de valores tienen la regulación en una ley especial, que es la Ley Reguladora del Mercado de Valores. Tienen un regulador especial, que es la Superintendencia General de Valores. Ellas tienen facultades y atribuciones también reguladoras sobre sus mercados, sobre sus operadores, porque ellas son organizadores de su mercado. Y por eso ellas emiten sus reglamentos y son aprobados por la Superintendencia General de Valores y las bolsas de valores tienen las atribuciones
que la ley reguladora del mercado de valores les entrega en función de lo que todo un mercado debe de tener. Atribuciones organizadoras, atribuciones fiscalizadoras, atribuciones de autorización para autorizar a los operadores de su mercado, a los puestos de bolsa, a los agentes de bolsa, y la estructuración de todo lo que es la forma y el fondo de las operaciones, las transacciones, los tipos de operaciones que se hacen. Eh, es un mundo típico, y cuando les digo un mundo típico, lo que quiero decirles es que es un mundo específicamente regulado y destinado a los valores, ¿verdad? Entonces, es desde ese punto de vista un mercado organizado, regulado y estructurado bajo un concepto y bajo unos principios eh, que tienden a, a crear un sistema que da protección a los participantes, da regulación a los participantes y da también disciplina y sanción a los participantes. El segundo párrafo de este artículo 22 habla de que las bolsas de valores quedan facultadas para realizar transacciones con títulos o valores no inscritos. Esto es un tema que existe en todo, o es una posibilidad que existe en todos los mercados de valores, y es el mercado de valores autorizado y no autorizado, o mercado de valores inscritos y no inscritos, ¿verdad? Entonces, existe esa posibilidad, pero se maneja bajo regulaciones específicas para ese mercado, que el regulador ha de establecer lineamientos para que ese mercado se conozca y se pueda diferenciar, especialmente de parte de los inversionistas, y entender que no tienen las mismas condiciones y características que los del mercado regulado, los del mercado de títulos inscritos. Tienen que haber diferencias, hay diferencias y tienen que comunicarse esas diferencias, ¿verdad? ¿Ok? Eh, no voy a seguir leyendo el resto del artículo porque sigue hablando básicamente de ese mercado no regulado, ¿verdad? Básicamente o especialmente voy a referirme a este último párrafo que dice los valores referidos en el párrafo segundo del artículo 10 de esta ley podrán negociarse en bolsa siempre que su plazo no exceda de 360 días, y es básicamente a los títulos emitidos por las entidades financieras, ¿verdad? Por las entidades reguladas por su JEB, por los bancos, por las financieras, etcétera, etcétera. Pero hablando de comprender un mercado regulado y un mercado no regulado con sus diferencias, ¿verdad? Así que vayamos entendiendo que en Costa Rica las bolsas de valores son organizadores de su mercado, son mercados. Y la naturaleza propia, típica, es de ser un mercado de valores de mercados secundarios. Eh, Hay que tener eso en mente porque partiendo de esa naturaleza y de esas características es que se crean una serie de regulaciones y una serie de instancias y una serie de oportunidades de negocio en las bolsas de valores. Cuando uno sigue profundizando en la ley reguladora del mercado de valores, entiende que, claro, tiene una actividad principal, ser organizador de su mercado. Y que estas transacciones, las que realiza en esta actividad principal, son transacciones de mercado secundario con títulos valores cuya oferta pública esté inscrita, esas emisiones inscritas en el Registro Nacional de Valores Intermediarios y consecuentemente hayan sido autorizados por la Superintendencia General de Valores. Y sabemos que hay una gran cantidad de regulaciones para efectos de seguir una etapa de autorización de oferta pública, eh,
que está en el reglamento de oferta pública de valores, y hoy en día está también el reglamento de intermediación o de actividades de intermediación, conocido como RIAC, ¿verdad? Y actividades complementarias, en donde se determina quiénes son los autorizados a hacer actividades de intermediación, cuál es el concepto de oferta pública de servicios de intermediación, en qué consisten los servicios de intermediación, y una serie de obligaciones entre el intermediario típico, que es el puesto de bolsa, y sus clientes. Cómo se crea esa relación, cómo se tiene que ajustar en la actividad diaria esa regulación y la documentación que debe surgir como consecuencia de esa regulación. Por eso es que mencionamos que tiene una infraestructura legal, las bolsas de valores, el mercado de valores organizado, tiene una infraestructura legal y reglamentaria que regula esas actividades, regula las operaciones que se realizan en ellas, así como también tiene una estructura disciplinaria. Entonces, cuando uno se asoma a las bolsas de valores, ha de encontrar que las bolsas de valores son por naturaleza el mercado. El mercado a donde se negocia ¿qué? Valores, de acuerdo al concepto que establece la ley reguladora del mercado de valores de lo que es un valor, eh, y desarrolla precisamente los conceptos de oferta pública. Y en función de eso es que todo lo demás viene desarrollándose alrededor de la jerarquía que tiene la Superintendencia General de Valores y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, CONACYT. Eh, Cuando se creó la actual ley reguladora del mercado de valores, una de las afirmaciones que se hicieron muy populares fue precisamente que el mercado de valores se iba a convertir en una selva de regulaciones. Y esa afirmación fue consecuencia de una afirmación de autores españoles, porque la ley reguladora del mercado de valores la copiamos de España. Básicamente, Costa Rica tenía operando aquí o trabajando aquí, contratados aquí por un organismo internacional a un grupo de españoles, y ese grupo de españoles redactó ese, ese, ese proyecto de ley, y, y entonces eso que se criticaba en España, no obstante España, que es un país tan grande, también lo criticamos aquí en Costa Rica, diciendo que, bueno, allá en España dicen esto, aquí en Costa Rica también lo decimos. Y en efecto, vaya usted y cuente los reglamentos, regulaciones, lineamientos, y una serie de estipulaciones que existe en la página de Sugeval, y va a ver que es una selva de regulaciones. Lo mismo si usted va y busca el compendio de regulación de la Bolsa Nacional de Valores, ve que es una gran cantidad que regula todo lo que es la parte operativa y toda la parte funcional de su mercado. Bueno, así ya estamos formados y así estamos educados, y difícilmente eso, eso va a cambiar. Esto para refrescar un poco la memoria dentro del contexto de lo que son las bolsas de valores, ¿verdad? Entendiendo que las bolsas de valores, repito, negocian valores, ¿ok? Ahora, a la par de este fenómeno de las bolsas de valores están las bolsas de comercio. No es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que existe desde hace muchos años en Costa Rica, pero que no ha operado tan abiertamente como lo está haciendo ahora, con campañas intensas de publicidad. Aunque la publicidad no es de Volcomer, la publicidad no es de Volcomer, sino de un participante del mercado de Volcomer. Pero es entonces importante reconocer que cuando vino la ley reguladora del mercado de valores, la que está vigente,
Entonces, todo lo que tenía que ver en el Código de Comercio sobre bolsas de valores, eso se derogó y se adecuó a las bolsas de comercio. ¿Por qué? Bueno, porque ya se estaba creando una ley especial, que era la ley reguladora del mercado de valores. Y entonces, el legislador quiso que existieran bolsas de comercio, que existiera la posibilidad de que existieran bolsas de comercio, porque en las bolsas de comercio se iban a negociar todas aquellas cosas que no se negociarían en las bolsas de valores. E históricamente es interesante conocer que Volcomer nació siendo una bolsa de productos agropecuarios típicos, se llamaba Volpro, Bolsa de Productos Agropecuarios. Y adivinen de quién era esa bolsa de productos agropecuarios. Esa bolsa la constituyó la Bolsa Nacional de Valores. Como fue avanzando el tiempo, pues decidieron enfocarse y especializarse en el tema de valores y luego vendieron a Volpro y quien lo toma, pues lo transforma y lo cambia por Volcomer, ¿verdad? Eh, y hay toda una historia a través de su regulación, por ejemplo, y eso viene entre los considerandos del reglamento, de este nuevo reglamento que se ha emitido para regular la actividad de Volcomer. Ahí se menciona expresamente cómo en la ley reguladora del mercado vigente, de valores vigente, se metió un transitorio para que la Superintendencia General de Valores regulara las bolsas de comercio. Pero cuando Sugeval empieza a intentar regular las bolsas de comercio, resulta que no había analogía ni había posibilidad legal de amarrar las regulaciones y todo el peso que un fiscalizador, que un supervisor debía de tener sobre las bolsas de comercio. Eh, y así lo vio también la administración de Volcomer en aquel tiempo. Y entonces estableció, y tuve el privilegio de vivir ese momento histórico junto con el doctor don Mauro Murillo, fuimos contratados para llevar adelante un recurso de amparo y un recurso de inconstitucionalidad de de, de ese transitorio y de lo que se había emitido en base a ese transitorio. Y en aquel tiempo, en aquel momento, la gerencia de Volcomer, si mal no recuerdo, estaba liderada por el, el máster don Luis Ignacio Campos. Y él tuvo, y la junta directiva de aquella época tuvo esa visión, esa inquietud, y bueno, realizamos esa formulación ante la Sala Constitucional y en efecto la Sala Constitucional declaró inconstitucional el transitorio y todo lo que se había emitido, toda la regulación que había emitido Sugeval en base a ese transitorio. Bueno, entonces se abre un espacio de tiempo y se abre un espacio regulatorio también. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que el Código de Comercio, ahora lo vamos a ver, deja claro a quién le corresponde la vigilancia de las bolsas de comercio. No me voy a adelantar a esa diapositiva. Voy a empezar eh, para que conozcamos qué es lo que dice el Código de Comercio sobre las bolsas de comercio. ¿Ok? El artículo 402 del Código de Comercio dice que en las bolsas se podrán llevar a cabo libremente toda clase de contratos de comercio que se indiquen en la escritura social, excepto aquellos que sean prohibidos por las leyes o estén reservados a las bolsas de valores. Entonces, vea qué interesante la construcción gramatical de este artículo. Eh, Dice que se van a poder negociar, se van a poder llevar a cabo en las bolsas de comercio y agrega la palabra después de coma, libremente, llevar a cabo, coma, libremente, coma,
¿Qué querrá decir ese libremente? ¿Querrá decir libre de regulación? ¿Libre de control? ¿Libre de supervisión? Dentro del contexto de lo que vamos a ver, pues no es tan libre, ¿verdad? Es decir, se van a poder hacer una serie de contratos verdaderamente importantes, pero siempre con la supervisión de la entidad que nombra la ley concretamente. Sin embargo, no dudo yo de que esta palabrita libremente en su momento habrá que darle contenido para efectos de saber hasta dónde puede llegar esa entidad, hasta dónde puede llegar Volcomer, hasta dónde puede llegar la regulación de ese mercado y las transacciones que en él se hagan. Va a ser algo interesante. En su momento va a haber que hablar de ese tema. Y dice, bueno, que se van a poder hacer todos los contratos de comercio que se indiquen en la escritura social, ¿verdad? No tengo a mano la escritura de Volcomer como para decirles qué es lo que dice esa escritura de Volcomer, pero bueno, en su momento procuraremos obtenerla para ver a qué se refiere concretamente. Pero la norma en el primer párrafo protege el mercado bursátil de valores, ¿verdad? Y el mensaje que hace llegar el legislador a ambos mercados es utilizando una expresión popular costarricense, zapatero a sus zapatos, ¿verdad? Es decir, ustedes, bolsas de comercio, van a poder hacer toda clase de contratos de comercio, ¿m? Siempre y cuando no estén prohibidos por la ley. Oiga el mundo de apertura que tiene, ¿verdad? Siempre y cuando no estén prohibidos por la ley o estén reservados a las bolsas de valores. Entonces, no se puede hacer en la bolsa de comercio, en las bolsas de comercio, negocios que se hacen en las bolsas de valores. Y ya vimos que en las bolsas de valores lo que se hacen son negocios, contratos de comercio con títulos valores o con valores, como dice la ley reguladora del mercado de valores. ¿Con cuáles valores? Aquellos que son objeto de oferta pública, aquellos que están inscritos en el Registro Nacional de Valores Intermediarios, aquellos cuya oferta ha sido autorizada por la Superintendencia General de Valores. Entonces, vea que desde el punto de vista legal, que es lo que a mí me interesa proyectarles a ustedes, el mercado de las bolsas de comercio es un mercado bastante abierto, y solamente está cerrado por las actividades reservadas para las bolsas de valores, con los valores que protege la ley reguladora del mercado de valores. Y luego agrega, cualquier persona natural o jurídica podrá contratar en la bolsa, dependiendo de la naturaleza de esta, la compra-venta de toda clase de metales, conforme con la ley que autorice esa clase de operaciones, la compra-venta de toda clase de mercancías, conforme con las muestras que se exhiban, la compra de toda clase de productos agrícolas, la compraventa de toda clase de objetos de arte, ya se coticen como simple mercancía o tomando en cuenta su valor histórico, arqueológico o de otra índole. Y luego deja un campo muy abierto aquí cuando dice todas las demás operaciones propias de esta clase de actividades que sean lícitas y que no estén expresamente prohibidas o no estén reservadas para las bolsas de valores. Vuelve a reiterar el principio general. ¿Cuál es la intención de esta norma? Bueno, la intención de esta norma es que existan bolsas de comercio especializadas, dedicadas a determinado tipo de mercado, ¿verdad? Habría que pensar si existe la posibilidad de que una bolsa pueda desarrollar todos estos mercados. La posibilidad legal, bueno, eso es un tema de interpretación, ¿verdad? Es un tema de interpretación. Pero lo cierto es que en el pasado, por ejemplo, Volcomer fue una bolsa de productos. Ahí se negociaban, por ejemplo, arroz. Se negociaba arroz y se negociaban otros productos agrícolas. Tuvo su tiempo
en, esa, en ese tipo de negocios, eh, estuvo instalada en un lugar especial eh, a donde llegaban precisamente las personas que les interesaba hacer negocios de esa naturaleza. Pero vean ustedes que existe la posibilidad de desarrollar una gran cantidad de negocios en este tipo de bolsas de comercio. El único pero es que no sean de los de la bolsa de valores. ¿Ok? Y este último inciso, él abre un abanico muy amplio para el tipo, para otros tipos de operaciones, ¿verdad? Cuando dice que todas las demás operaciones propias de esta clase de actividades que sean lícitas, entonces son requisitos. Número uno, que sean actividades o negocios propios de las bolsas de comercio, es decir, se excluyen los de las bolsas de valores. Número dos, obviamente que sean lícitos. Y número tres, que no estén expresamente prohibidos. Número cuatro, o que no estén reservadas a las bolsas de valores. Entonces, todo aquello que está reservado para las bolsas de valores no se puede hacer en las bolsas de comercio. Eso es un principio básico, básico, verdaderamente básico. ¿Ok? Ahora, ¿quién supervisa, quién vigila a las bolsas de comercio? Pues alguien tenía que vigilarlas, ¿verdad? Entonces, el artículo 400, en el inciso C, este artículo 400 establece una serie de requisitos que tienen que reunir las bolsas de comercio, pero no me voy a referir a eso, voy a referirme básicamente a estos dos. Dice que la sociedad quedará sometida a la vigilancia permanente del Banco Central de Costa Rica y será ejercida de acuerdo con los reglamentos que esta institución promulgue, los cuales se referirán, oiga bien, a las normas que deben seguirse para efectuar las operaciones de bolsa, a las normas que deben seguirse para el ordenado funcionamiento de la bolsa y a las tarifas del Estado o de sus instituciones que sean colocadas por su medio. Ok, entonces, ¿qué nos dice el artículo, el inciso? Que el vigilante permanente de las bolsas de comercio va a ser el Banco Central. Si usted me pregunta a mí si el Banco Central debería ser, yo le digo que no, porque Banco Central no tiene una estructura para eso. No es la entidad especializada para eso, sinceramente. Bueno, pero así quedó en la ley. Es más, Banco Central no quería, nunca ha querido ser el vigilante permanente de las bolsas de comercio. Por eso es que en la ley reguladora del mercado de valores se introdujo aquel transitorio que luego se declaró inconstitucional. ¿Mm? Y por eso transcurrió tanto tiempo entre la declaratoria de inconstitucionalidad y la emisión del reglamento, que vamos a mencionar algunas de esas características. Y entonces, dice la norma a través de qué forma o de qué vehículo va a ejercer esa vigilancia, y es a través de la emisión de los reglamentos. Es Banco Central que va a emitir reglamentos que tienen el contenido que dice la norma. Cómo se van a efectuar las operaciones de bolsa, las normas que se deben seguir para el ordenado funcionamiento de la bolsa, las tarifas que ha de pagar el Estado si va a hacer operaciones ahí, o las instituciones del Estado que vayan a hacer operaciones ahí, ¿verdad? Por eso es que el reglamento que mencionaremos ahora fue emitido por la Junta Directiva del Banco Central. No sé si en este momento Banco Central ya tiene una división dedicada exclusivamente a regular este mercado, a supervisar este mercado. Lo cierto es que la norma nos dice es que esta atribución nos da a entender que esta atribución o esta función no es delegable. Es decir, Banco Central no podría delegarle a esto a Sugeval, por ejemplo, y decirle a Sugeval, bueno, Sugeval, puede emitir un reglamentito en donde usted me fiscaliza, usted me habla y me pasa todo el borrador y yo se lo apruebo aquí. No, eso no es posible, eso es ilegal y caeríamos en el mismo problema
que generó la inconstitucionalidad del transitorio famoso sobre el cual ya conversamos. Bien. Ok. Luego, el inciso D también reconoce la posibilidad de que las bolsas emitan sus propios reglamentos que contengan los requisitos para la autorización de corredores de bolsa, que quedarán registrados en el ministerio o ente estatal respectivo y tener su visto bueno, así como los derechos iniciales o periódicos que aquellos deben de pagar a la bolsa. Es decir, así como surgió en la historia, en las bolsas de valores, es ella la que emite los reglamentos que indican los requisitos para ser agente de bolsa, es ella la que los autoriza. ¿Ok? Pero aquí el inciso hace referencia a que estos corredores de bolsa van a estar registrados en el ministerio o ente estatal respectivo. ¿Por qué esa palabra respectivo? Bueno, porque como vieron ustedes, existe la posibilidad de que nazcan diferentes bolsas de comercio especializadas en diferentes activos, en diferentes contratos. ¿Ve? Y entonces, dependiendo de las características de esos contratos, así debería ser el ministerio en el cual deben de inscribirse los agentes corredores de bolsa. Posiblemente los actuales corredores de bolsa han de inscribirse en el Ministerio de Economía. Eso pienso yo. Pero que tienen que inscribirse en algún ministerio, van a tener que crear en uno de los ministerios que decían ellos, ¿verdad? El registro de esos corredores de bolsa. ¿Mm? Y eso habrá que irlo aclarando en el operar, en el nuevo operar de la bolsa de comercio. Perdón. Eso en principio. Entonces hay que ponerle mucha atención al tipo de bien, al tipo de activo que se va a negociar en la bolsa correspondiente para definir a cuál ministerio posiblemente le correspondería el registro de esos agentes corredores de bolsa. Y también van a tener su visto bueno, la bolsa les dará el visto bueno, eh, establecerá requisitos, van a ver ahora en el reglamento si nos alcanza el tiempo, harán evaluaciones, etcétera, etcétera, como se ha sucedido en el mercado de valores, de las bolsas de valores. Y también pues ahí se establecerán los cánones o derechos que pagarán los corredores de bolsa por tener la credencial. ¿Ok? Ok. Entonces, tenemos ese panorama que es el que nos plantea la ley. ¿A dónde? En el Código de Comercio. ¿Ok? Ahora quiero pasar al reglamento a mencionarles algunas de las partes que ya la ley nos mencionó, para que ustedes lo conozcan y para que vayan viendo algunas diferencias y algunas similitudes que hay con el mercado bursátil de valores, ¿ok? Con la actividad de las bolsas de valores. ¿Ok? Entonces voy a salirme de compartir para luego empecemos a compartir con lo que es el reglamento. Vaya usted apuntando ahí sus preguntas y yo con mucho gusto se las voy a responder ahora al final de la exposición. Bien, ustedes tienen ahí, lo ven, por favor, me pueden decir. ¿Están, ven el Sí, señor. reglamento? Sí. Se ve perfectamente, sí. Ok, ok, ok. Bueno, ustedes ven que es un reglamento que emitió la Junta Directiva del Banco Central, el artículo 7 del acta de la sesión 6174, el 24, celebrada el 20 de marzo del 2024. Repito, esta no es una exposición exhaustiva.
¿verdad? Porque es muy amplio el contenido del reglamento. Y cada tema tiene su discusión, sinceramente tiene sus bemoles, ¿verdad? Tiene sus cositas que se pueden discutir desde el punto de vista legal, desde el punto de vista funcional, reglamentario, ¿verdad? Entonces, voy a mencionarle algunas de ellas. Ok, como todo reglamento tiene, y todo acuerdo tiene una serie de considerandos, dentro de ellos menciona el voto de la Sala Constitucional en el año 2011. Vea que esto sucedió en el año 2011, esta acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Y estamos en el 2024. ¿Cuánto se tardó en emitir este reglamento? Ok, así es este país. Ok, el artículo 2 del reglamento reitera precisamente la potestad de vigilancia del Banco Central. ¿Okay? Y lo fundamenta en el inciso C del artículo 400 del Código de Comercio, que ya desciframos, sobre el cual hablamos y explicamos. ¿Ok? Eh, dice el segundo párrafo, o habla el segundo párrafo, de que de la tramitación de consultas de parte de Volcomer al Banco Central. Antes de seguir, quiero dejar algo claro. Este reglamento es exclusivamente para Volcomer y los operadores del mercado de Volcomer. Este no es para todas las bolsas de comercio que lleguen a operar a Costa Rica, no, en Costa Rica no. Es exclusivamente para Volcomer. Así lo establece el artículo primero cuando menciona concretamente a Bolsa de Comercio S.A. ¿Ok? Entonces, si el día de mañana se estableciera otra bolsa de comercio, entonces sería otro reglamento el que debería emitir el Banco Central. Entonces, vea que eh, es poco funcional el cómo lo están haciendo. Debería realmente de haber existido un reglamento de bolsas de comercio, empezando por aquí. Creo que lo técnicamente apropiado es haber emitido un reglamento sobre bolsas de comercio, ¿verdad? Y que de ahí se, eh, se fraccione luego todo lo que tiene que ver con el mercado específico de Volcomer. Pero bueno, decidieron hacerlo así, ¿ok? Eh, y habla aquí y regula aquí el proceso de consulta de Volcomer al Banco Central. Dentro, obviamente, esas consultas dentro de la competencia de vigilancia que tiene el Banco Central. Es decir, Banco Central se está cuidando de que no le lleguen a consultar algo en lo que ella no tiene nada que ver, en lo que él no tiene nada que ver, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, si la consulta versare sobre la determinación de los bienes negociables o no negociables, dado que el Banco Central no tiene competencia legal para tal determinación y tampoco autoriza la posibilidad de negociar o no un bien en Volcomer, se limitará a trasladar la consulta a los órganos de la regulación y supervisión del mercado financiero u otras autoridades gubernamentales, según corresponda, para que éstas resuelvan y le comunicará a Volcomer la respuesta recibida. Disculpe que les diga esto, pero qué lavada de manos, ¿verdad? Qué lavada de manos. Y yo creo que esto no era necesario decirlo. No era necesario decirlo. Simplemente si Volcomer llega y consulta algo que el Banco Central considera que no tiene que consultar, pues o que considera que ella no tiene competencia, él no tiene competencia para eso, pues sencillamente se lo dice en una resolución debidamente fundamentada y lo remite a donde corresponde. Pero de una vez, en el párrafo segundo, se lava las manos y condena la posibilidad consultiva a situaciones muy particulares. Y vea que dice, bueno, si la consulta versare sobre la determinación de los bienes negociables o no negociables, yo no tengo nada que ver ahí. Yo no tengo nada que ver ahí. Entonces le trasladaremos la consulta a quien corresponda y luego le informaremos lo que ella resuelva. Esa no es la forma legal de resolver un tema.
Y es que esa es la forma a través de la historia en que en algunas ocasiones han resuelto las cosas su Jeval, su Jeb, su Pen, su Gesed. Y no siempre es así. En este caso creo que no debería ser así, pero bueno, se lanzaron así y así está. Por eso le digo que es un reglamento que se las trae, es un reglamento que en muchas cosas yo le voy a adelantar mi opinión a ese respecto, en muchas cosas está pegado con un alfiler, está pegado con un alfiler. Pero bueno, ahí tendremos oportunidad de profundizar más en esos temas y llegar a conclusiones más sólidas. Eh, Establece la obligación en el artículo 3 de que Volcomer le remita mensualmente los estados financieros al Banco Central, sin perjuicio de cualquier otra información que Banco Central le pida para su vigilancia, ¿verdad? Entonces, siempre que Banco Central vaya a pedirle algo a Volcomer, va a tener que argumentar que es para su vigilancia y va a tener que fundamentarlo en esa línea. Es decir, no le va a poder pedir cualquier cosa. Y establece la obligación de que Volcomer publique en su página web con corte trimestral los estados financieros con corte trimestral y anualmente sus estados financieros auditados. Por un tema, sabemos, de transparencia. ¿Ok? Habla de los planes correctivos levemente en el artículo 4, eh, en donde dice que en aplicación del principio de autorregulación, Volcomer voluntariamente acatará los planes correctivos que el Banco Central le sugiera como resultado del proceso de vigilancia. Oiga, qué interesante. Dos palabras que usa. Número uno, autorregulación. Ahorita vemos el concepto de autorregulación y lo recordamos un poco. Número dos, Volcomer voluntariamente acatará los planes correctivos que el Banco Central, número dos, número tres, le sugiera como resultado del proceso de vigilancia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es el mensaje de Banco Central? El mensaje de Banco Central es, mire, Volcomer, yo reconozco que no tengo atribuciones para decirle ciertas cosas a usted, pero hey, me encargaron la vigilancia. Y aunque yo sé que no tengo ciertas atribuciones, cuando vea sus estados financieros y cuando haga cierta vigilancia, posiblemente yo le vaya a decir ciertas cosas, pero son sugerencias, Volcomer, son sugerencias. Y si usted quiere, pues voluntariamente las acepta. Según la norma, vea la redacción de la norma, la verdad que yo no sé si reírme o llorar, ¿verdad? Pero desde el punto de vista técnico legal, se para el sol a verlo, ¿no? En aplicación del principio de autorregulación, Volcomer voluntariamente no dice podrá acatar, sino dice acatará. Vea qué confusión de términos. Acatará voluntariamente. Cuando a mí me dicen acatará, no es voluntario, es que si no lo acato, sueno, ¿verdad? Bueno, pero después utiliza la palabra sugiera, le sugiera. A mí, cuando un supervisor me sugiere, quiere decir que el supervisor me está diciendo, bueno, la verdad es que yo no puedo, pero te aconsejo que lo hagas. Es mejor, es una sugerencia. Si no lo haces, no te preocupes porque no te puedo hacer nada. Ese es el mensaje. Eh, ¿Será efectivo el mensaje? No sé. En mi opinión, no es efectivo el mensaje, pero los operadores de Volcomer y Volcomer van a tener la tranquilidad de que no le van a aplicar la estrategia de la zanahoria y el garrote, ¿verdad? Como si existe en el mercado de valores. Entonces, quizás hay un acuerdo ahí voluntario en donde Volcomer haya aceptado eh, eh, esas sugerencias y decir, bueno, si ustedes me mandan sugerencias, yo las voy a aceptar. Bueno, habrá que profundizar oportunamente en ese tema. Eh, Hay un glosario aquí en el artículo 5, no lo vamos a ver todo, nada más quiero que veamos este del inciso C, D, E, y vean la amplitud que tiene, en función, claro, de lo que el Código de Comercio dice.
en mi opinión. Dice, bien negociable en Volcomer. Es todo aquello que puede ser negociado en la bolsa de comercio: metales, mercancías, objetos de arte, productos agropecuarios, activos en general, bienes muebles, inmuebles y semovientes, así como los documentos mercantiles que de cualquier manera representen, constituyan o concedan derechos sobre bienes muebles, inmuebles, semovientes, activos en general, servicios o mercancías y productos de la naturalezas indicadas, contingentes de importación resultantes tanto de los casos de desabastecimiento declarados como de las negociaciones comerciales bilaterales o multilaterales que haya suscrito o suscriba el país en el futuro. La pregunta aquí sería, ¿qué no se puede negociar en Volcomer? Solo lo que la ley de mercado de valores reserva a las bolsas de valores. Todo todo lo demás, repito, todo lo demás se puede negociar en la bolsa. Y no necesariamente en Volcomer, y no necesariamente tiene que ser el bien específico, el bien material, sino que podría ser cualquier contrato, documento que conceda derechos sobre esos activos, sobre esos bienes. ¿Mm? Claro, se entiende eso. ¿Por qué? Porque es la manera más fácil de negociar los activos, ¿verdad? Que no son, que en muchas ocasiones no son líquidos, pero a través de esa posibilidad se les da liquidez. Entonces, vea qué interesante porque eso facilita las transacciones en Volcomer y desde el punto de vista legal le autoriza a negociar prácticamente cualquier cosa, como dice la ley, mientras no sea prohibido y mientras no está reservado a a las bolsas de valores. ¿Eso es un problema legal? No, no es un problema legal porque el Código de Comercio les dio esa posibilidad. El Código de Comercio les dio esa posibilidad y sencillamente se está regulando y se está confirmando aquí. ¿Mm? Y luego cuando habla de bien no negociable en Volcomer, dice que no serán bienes negociables en Volcomer aquellos que estén prohibidos por las leyes, es decir, algo que diga, una ley que diga no se pueden negociar en las bolsas de comercio, ¿verdad? O reservados a las bolsas de valores de conformidad con la ley reguladora del mercado de valores y el reglamento de oferta pública de valores. ¿Ok? Posiblemente venga en su momento algún tipo de discusión, porque ustedes saben que en el reglamento de oferta pública de valores hay una serie de vehículos que se regulan y una serie de instrumentos financieros que se regulan. No solamente el papel comercial, no solamente los bonos, sino también las titularizaciones y una serie de cosas. Entonces, puede ser que en algún momento surja algún tipo de discusión respecto de lo que se negocia en Volcomer y lo que se negocia en bolsa de valores. Eso, un poco el tiempo que tengo de estar en el mercado, que son 37 años, me indica que es posible que surja algún tipo de discusión al respecto. ¿Ok? Pero bueno, aquí es tan amplio como la ley lo es. ¿Ok? Vea también que Volcomer va a tener una serie de estructuras que ayudan a dar seguridad a la operativa, como por ejemplo un comité disciplinario para aplicar disciplina siguiendo los principios generales del debido proceso del derecho de defensa. Y este es un tema que realmente habrá que observar con mucho detenimiento, porque cuando uno ve el reglamento adelante, resulta que habla de la posibilidad que tiene Volcomer de determinar su marco disciplinario. Bueno, la Bolsa de Valores tuvo su experiencia en su momento de que en su reglamento interno, cuando no existía ley reguladora del mercado de valores, en su reglamento interno creó una serie de sanciones. Creó una serie de sanciones vía reglamento, no ley, sino vía reglamento. Y en determinado momento, un puesto de bolsa estableció un recurso de amparo y una inconstitucionalidad contra una sanción que se había establecido en base a la estructura sancionatoria que había establecido el reglamento de la Bolsa Nacional de Valores.
y lo ganó. Y así hubo otros puestos de bolsa que siguieron el camino y también lograron la nulidad de una serie de operaciones, perdón, de una serie de sanciones, básicamente porque la Sala Constitucional dijo, usted no me puede crear sanciones por medio del reglamento. Hacia el principio de legalidad y a todos los principios propios del derecho disciplinario, usted no me puede crear. Entonces aquí hay un tema que definitivamente uh, podía ser cuestionable, ¿verdad? ¿Ok? Pero eso es básicamente porque lo que está en el Código de Comercio es un tanto escaso respecto de esas posibilidades que tienen las bolsas. Si lo hubiera establecido, tal vez el riesgo sería menor, pero adelanto que hay un riesgo legal a ese respecto. Corro porque en efecto él tiene muchas aristas este reglamento. Voy a, voy a exponer por unos 10, 15 minutos más y luego les pasaré a ustedes para que ustedes me pregunten lo que consideren necesario. Establece unos principios fundamentales para que la bolsa regule, ¿verdad? Y establece dentro de ellos principios fundamentales de Volcomer. ¿Cuáles? La autorregulación, la protección al cliente, la información, la transparencia, la competencia, el cumplimiento de las operaciones en bolsa. Estos principios son propios de esta bolsa y de cualquier bolsa del mundo, de cualquier bolsa de comercio del mundo o de cualquier bolsa de valores del mundo también. Si usted lee la ley reguladora del mercado de valores, verá que en la estructura regulatoria normativa existente del mercado de las bolsas de valores existen estos principios. El que tal vez existe en menos grado es el de autorregulación. Porque la autorregulación es la capacidad que tiene la bolsa de regularse a sí misma, así como lo dicen ellos, a sí misma, y está sometida a la vigilancia del Banco Central. Entonces, lo que quiere decir esto en la práctica es que la bolsa de comercio puede crear su regulación sobre los operadores y sobre las operaciones que se regulan en el mercado de ella, que se van a realizar en el mercado de ella. Pero también puede crear el esquema sancionatorio. Pero vea que esto lo está diciendo el reglamento, no lo dice la ley, ¿verdad? Entonces, la autorregulación, les cuento que eh, cuando yo entré a trabajar a la Bolsa Nacional de Valores en el año 86, estaba el mercado de valores funcionando en lo más pleno de la autorregulación. Es decir, la Bolsa de Valores era la que mandaba. La Bolsa de Valores tenía los requisitos de los emisores, era la que autorizaba la oferta pública a los emisores, era la que regulaba los procesos de autorización de puestos de bolsa, de agentes de bolsa, el marco sancionatorio, las características de las operaciones, los requisitos de las operaciones, las nulidades de las operaciones, los procesos de ejecución coactiva de las operaciones, las nulidades de las transacciones, etcétera, etcétera, etcétera. Era el momento pleno de la autorregulación. Y no era un invento en Costa Rica, ¿no? Es que así funcionaban las bolsas de valores en el mundo. Sin embargo, ya cuando viene la actual ley reguladora del mercado de valores, le dicen a la bolsa, a las bolsas de valores, les dicen, quietos, aquí voy a intervenir yo, le dice el Estado, y voy a crear una superintendencia que va a tener las atribuciones que usted antes tenía. Entonces, hoy la bolsa de valores no ejerce una autorregulación realmente. Podemos decir que es una autorregulación con intervención del Estado, porque en la práctica todo lo que antes estructuraba la bolsa lo hace la Superintendencia General de Valores, incluyendo las facultades disciplinarias, ¿verdad? Pero bueno, vean que son principios muy conocidos en los mercados organizados, como protección al inversionista, suministro de información, transparencia, competencia, cumplimiento de las operaciones de bolsa. Por eso aquí habla también de los procesos de ejecución coactiva de las operaciones. También las normas de conducta
que son importantísimas y en la ley reguladora hay un segmento muy importante aplicable al segmento de valores. Bueno, aquí por lo que ya hemos mencionado, es la Junta Directiva de Volcomer la que tiene que emitir las normas de conducta que deben de observar todos los participantes del mercado, ¿verdad? Y entonces, ahí tendrán que regular el tema de conflictos de interés, el tema de la revelación de la información, el tema de cómo se reciben las órdenes de operación o de transacción, el tema de la comunicación de los riesgos, el tema, etcétera, 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 ¿verdad? Ahí tendrá que venir todo esto. Y luego el párrafo segundo agrega algo muy interesante. Dice, estas normas deben contener las disposiciones necesarias para regular, bueno, lo que les estoy diciendo, al menos los conflictos de interés, el acceso y el uso de información confidencial y privilegiada, las conductas necesarias para promover la integridad y el funcionamiento efectivo del mercado, así como velar por el cumplimiento de la Ley 7786, reformada integralmente por la 8204. Es el tema de prevención de lavado de dinero. Más adelante, el reglamento reconoce que el mercado de Volcomer no aparece expresamente señalado en la ley 7786 como un mercado obligado a tener una estructura de prevención de lavado de dinero, pero que se establece y que Volcomer lo acepta. Así lo acepta y así lo va a regular. Y es que así es, si usted llega y revisa el artículo 14, el artículo 15 o 15 bis de la ley, incluso 15 ter también de la ley 7786, usted se dará cuenta que no aparecen las bolsas de comercio como sujetas a tener un sistema preventivo de lavado de dinero. Pero es lógico que tenga que estarlo, pero la lógica no se impone ante lo legal, ¿verdad? Pero el reglamento reconoce eso, Banco Central reconoce eso, y entonces posiblemente haya llegado a algún tipo de acuerdo. Sé que en la página de Volcomer, usted entra a la página de Volcomer y hablan de la oficialidad de cumplimiento, hablan de la prevención del lavado de dinero, y me imagino que todo eso viene eh, cayendo, ¿verdad? En pendiente así hacia los operadores del mercado de Volcomer, hacia los puestos de bolsa. Entonces, eso es importante como una nota, digamos, colaborativa a ese respecto. Se justifica, claro que sí, pero desde el punto de vista legal existe esa ausencia. Eh, el capital social mínimo de Volcomer se establece en 100 millones de colones y se dice que se va a anualizar, se va a actualizar anualmente por la inflación interanual al 31 de diciembre del año anterior, en los 3 meses siguientes a la publicación del índice de precios del consumidor publicada por el INEC. Entonces, este es el capital social que ha de tener Volcomer dentro de poco. No me acuerdo, hay una serie de transitorios, creo que es dentro de 6 meses, más o menos, que tiene que decirlo, perdón, tenerlo. Eh, También habla el tema de la gestión de riesgos y entonces está obligada Volcomer a tener un sistema o políticas que le ayuden a gestionar el riesgo en las operaciones, en los riesgos cibernéticos, en los riesgos operativos, en los riesgos relacionados con la debida diligencia de la ley 7786, es decir, la ley de prevención de lavado de dinero. Eh, y dice aquí que por autorregulación, eh, Volcomer va, dice, por propia autorregulación, haya decidido seguir, Volcomer podrá contratar esos servicios externamente o brindarlos corporativamente. Entonces, aquí lo que está diciendo, sí, yo entiendo que no tengo estas atribuciones, pero Volcomer ha decidido aceptarlos en base a la autorregulación y entonces ella lo va a regular y lo va a establecer y lo puede contratar, lo puede subcontratar todo lo que es el tema de gestión de riesgos en estos segmentos, ¿verdad? Con tal de que lo tenga, pues ese es el mensaje, ¿verdad? Eh,
Ok, también aplica las reglas del gobierno corporativo para efectos de que la junta directiva estructure todas esas políticas de parte de Volcomer y si han de aplicar las normas, habría que ver qué es lo que elabora Volcomer en su momento, pero aquí establece los principios que guiarán el gobierno corporativo en Volcomer, que son transparencia, idoneidad, equidad, rendición de cuenta y responsabilidad corporativa. Son los propios que se establecen en el mercado regulado, ¿verdad? Eh, También, vea qué interesante, crea una Contraloría de Servicios, es decir, va a tener la posibilidad el que haga operaciones en Volcomer de ir a esta Contraloría de Servicios y a establecer quejas, a denunciar, lo cual es muy moderno. Hoy en día se establece y se regulan a través de una serie de ISOs este tipo de situaciones, claro, dirigidas a corrupción y otra serie de cosas, pero es interesante en protección del consumidor financiero, del consumidor de los servicios de Volcomer, que va a poder tener la posibilidad de ir a la Contraloría de Servicios a establecer las quejas, comentarios y sugerencias, dice, de los clientes usuarios de los servicios, incluyendo los puestos de bolsa y otras entidades que presten servicios complementarios a Volcomer o a los clientes de este. Volcomer garantizará el anonimato del usuario, un principio básico en la gestión de denuncias. Entonces, es interesante, ¿verdad? Este elemento es muy importante. En el mercado de valores, en el reglamento de intermediación y actividades complementarias se crea también la figura. Y los puestos de bolsa deben de tener a un funcionario dedicado a recibir este tipo de trámites. No sé si tendrá un efecto positivo ahorita, es decir, si se está usando, si hay una estadística al respecto, no lo conozco, sinceramente, pero ya existe un tiempo suficiente desde la creación del reglamento del RIAC en el lado de valores que sería interesante medir. Ahora entonces va a existir en Volcomer también esta figura para efectos de proteger el mercado. Y también, bueno, mencionamos el tema de la Contraloría de Servicios. El artículo 12 habla de la obligación de publicar lo que son las operaciones mensualmente de parte de Volcomer. Y cuando habla del artículo 13 de las funciones, atribuciones y responsabilidades de Volcomer, eh, es prácticamente las mismas que tienen las bolsas de valores. Eh, vale la pena anotar eso. Eso lo que nos dice es que hay principios generales de las bolsas de valores que Banco Central tomó para efectos de regular. Y entonces vea que habla de autorizar el funcionamiento de los puestos y agentes de bolsa, regular y supervisar sus operaciones, velar porque cumpla la normativa vigente, ejerciendo las facultades de fiscalización, corrección y disciplina sobre estos y sus agentes autorizados. Esto es lo que se llama autorregulación, tal y cual se lo estaba mencionando. Establecer los medios, estructura y procedimientos para facilitar la realización de las transacciones propio de un organizador de mercado. Llevar el registro de los productos negociables. También mantener actualizada y difundir la información propia de esos negocios que se realizan, de las operaciones y de las características de los bienes que se van a negociar en ella. Velar por la transparencia en la formación de los precios en el mercado, propio de toda regulación en un mercado bursátil, ¿verdad? Ejercer la ejecución coactiva, la resolución contractual de las operaciones bursátiles, uno de los principios o atribuciones más importantes para darle seguridad jurídica, ¿verdad? Jurídica al cumplimiento de las operaciones en bolsa. Hoy en la bolsa de valores esto existe, pero está un poco más sofisticado. Aquí pues va a ser un poco más metódico, imagino yo, en función de las condiciones del mercado. Eh, pero está la regla y está el principio legal.
tomar las medidas pertinentes para garantizar la posibilidad de que los conflictos patrimoniales que surjan por operaciones entre los puestos de bolsa, los agentes y sus puestos y entre estos últimos y sus clientes pueda ser sometido a procesos. Es decir, aquí es el tema de la ley de resolución de alternativa de conflictos y promoción a la paz social, igual que existe hoy en el mercado de valores organizado, y todo se remite a la Cámara de Comercio, al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio. Habrá que ver en este caso a dónde se van a remitir. Comunicar al Banco Central toda transgresión a las disposiciones legales o reglamentarias dentro del plazo de 24 horas contados a partir del día siguiente a su conocimiento. Bueno, esta norma no es muy clara. No es muy clara toda transgresión de quién, de la bolsa, y decirle, hey, banco, hey, cometí este error, o de sus operadores. Esa es una pregunta que queda ahí suelta. En base al principio de autorregulación, yo imagino que será informar sobre todo lo que pasa en el mercado que ella organiza, y entonces, porque por un principio muy sencillo, es decir, el vigilante, el supervisor no puede descansar en lo que su regulado vaya y le diga, mire, es que cometí un error, hice esto y esto, porque podría ser que nunca le diga nada. Entonces, claro que esto no puede ser un eximente para que Banco Central haga sus propios procesos de vigilancia. Si fuera así, pues entonces sería como un saludo a la bandera, ¿verdad? Espero yo que no sea así. Suspender la negociación cuando existan condiciones desordenadas o operaciones no conformes con los sanos usos o prácticas del mercado que pongan en peligro a los participantes o la correcta operación de sus actividades, de las actividades de la bolsa. Bueno, esto es también propio de todo mercado bursátil para proteger la realización de operaciones bajo los principios de sanas prácticas. Entonces, Volcomer tiene esa atribución y se le detalla el cómo ha de realizarla. Aprobar los laboratorios para certificar la calidad de los productos a negociar, en el caso de que sean productos lo que van a negociar, y las calificadoras de bienes de todo tipo en caso de que así proceda. A manera de autorregulación, vuelvo a mencionar aquí lo de la ley 7786, cuyo detalle será determinado internamente por Volcomer. Dice, a manera de autorregulación, cuyo detalle será determinado internamente por Volcomer, dado que no es sujeto obligado por la ley 7786, cumplir con aquellos aspectos de esta normativa y reglamentos referentes a esta ley que en su criterio pueda autoaplicarse. Entonces, reconoce Banco Central que Volcomer no está en la lista de sujetos obligados, pero en base al principio de autorregulación, Volcomer va a crear la normativa que los operadores de su mercado deben de cumplir. Aquí, claro que tendrán que sentarse a conversar con las autoridades competentes en cómo manejar el tema de las operaciones sospechosas. Por ejemplo, la comunicación de las operaciones sospechosas. ¿Cómo vamos a hacer? Si no está en la lista de obligados, la UIF va a aceptar los comunicados de las operaciones sospechosas de los operadores del mercado de Volcomer, o le va a delegar eso a Volcomer. Es que eso no es delegable. Pero ¿cómo lo piensa manejar la UIF, el ICD, con respecto de una entidad que voluntariamente se somete a lo que es la regulación sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo? Que hay que enviarle a Banco Central, que es el supervisor, no es su GER, no es su GEVAL, no es su PEN, no es su GESE, es Banco Central, ¿qué le va a pedir a ellos? Definitivamente es un tema que tienen que negociar, tienen que coordinar con las autoridades competentes en esta materia. Y el artículo 14 establece limitaciones y dice que no podrá realizar Volcomer por cuenta propia o por representación de terceros operaciones comerciales de compra-venta de lo que en ella se negocie. Tampoco podrá fijar
recomendar las tarifas que los puestos de bolsa cobrarán a sus clientes, un principio de libertad en la determinación de las comisiones, lo cual también se aplica en los mercados de valores. Eh, pero prohíbe a Volcomer participar directa o indirectamente eh, eh, por cuenta propia en las operaciones que se realicen en su mercado, por razones obvias, ¿verdad? ¿Ok? Bien, voy a correr un poco para pegar un saltito aquí. Vea todo lo que viene en el reglamento, en donde establece requisitos de los puestos de bolsa, procesos de inscripción de los puestos de bolsa, obligaciones, agentes de bolsa, el concepto de los agentes de bolsa, su capacitación, sus requisitos, el contrato que tienen que firmar los agentes de bolsa para formar parte de Volcomer, las operaciones bursátiles que, que estructura aquí el reglamento con los elementos de la operación. Cuando ustedes ven esto, si ustedes han tenido la posibilidad de leer documentos, llamémoslo antiguo, de la regulación en la bolsa de valores, van a ver que prácticamente estos no están igual de redactados, claro que no, pero los principios son exactamente los mismos, ¿verdad? Entonces, salvo algunas cositas que se adecuan a la naturaleza de las transacciones, ¿verdad? Como la compraventa por muestra, la compraventa por descripción, cuando habla de los diferentes tipos, ¿verdad? De contratos. Aquí está este artículo 29. Vea las ofertas también. Lo que quiero que usted entienda es que es un reglamento que desarrolla todo lo que dijo el Código de Comercio que tenía que desarrollar. Y aquí está el tema de las ruedas de negociación, la forma de compensación, pago y liquidación de las operaciones, las garantías que se han de exigir en el cumplimiento o para el cumplimiento de las operaciones con márgenes, el sistema de compensación y liquidación de las operaciones en Volcomer, las operaciones extraordinarias, que son aquellas operaciones con bienes no registrados, como lo dijo el artículo del Código de Comercio, eh, el principio de que en ese tipo de operaciones la responsabilidad es exclusiva de las partes, sabiendo que son mercados diferentes, ¿verdad? Igual aplica en el mercado de la bolsa de valores, la regulación de operaciones por cuenta propia y un capítulo que habla de los recursos de revocatoria y apelación. Aquí está este título que habla del régimen sancionatorio y es precisamente entregando esa facultad sancionadora a la Junta Directiva, a la Junta Directiva. Entonces, establece los principios bajo los cuales se han de regular estos procesos, esa facultad que tiene de sancionar la Junta Directiva y la existencia del comité disciplinario y las funciones de ese comité disciplinario, los deberes de ese comité disciplinario. En la bolsa de valores también existe un comité disciplinario, pero es un comité que ha caído en desuso y realmente quien aplica la disciplina en el mercado de bolsa es Superintendencia General de Valores. Pero existe un reglamento de procedimientos disciplinarios o un comité disciplinario, así lo regula la ley, pero realmente no existe en la práctica. No existe en la práctica. Y ha caído en desuso un poco también porque al final iban a ser las dos entidades, Bolsa de Valores y Superintendencia, las mismas cosas. Entonces, firmaron un acuerdo para llegar a ordenar esa parte, ¿verdad? Eh, pero también la bolsa de valores hoy en día es propiedad de los puestos de bolsa, entonces, pues no había cierta garantía de objetividad e independencia en esos procesos disciplinarios, ¿ok? Y aquí establece la necesidad de crear ese reglamento sancionatorio disciplinario,
en el cual habrá que poner mucha atención por lo que ya les comenté respecto de eh, experiencia que hubo con la bolsa de valores. De acuerdo a lo que dice el reglamento, una vez publicado en la Gaceta, que ya fue publicado, este reglamento está vigente, solamente que hay ciertas cosas que van a ir por periodos. Y entonces, dice que Volcomer tendrá un plazo máximo de 3 meses, contados a partir de la entrada de vigencia de esta normativa, para remitir la información financiera, para establecer y poner en práctica los órganos de gobierno corporativo, para crear y establecer y regular la Contraloría de Servicios, para iniciar la publicación de las operaciones, 3 meses. A partir de la vigencia, Volcomer tendrá 6 meses para adecuar su capital social al mínimo establecido de 100 millones de colones, de acuerdo a lo que vimos antes. El transitorio tercero dice tendrá un plazo de 12 meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley, de esta normativa, para adecuar su estructura actual a los requerimientos sobre gestión de riesgos. Y luego el transitorio cuarto, a partir de la vigencia de este reglamento, Volcomer tendrá hasta 18 meses para adecuar su reglamentación interna en todo lo que no tenga ya previsto un plazo en los transitorios pendientes. Entonces, realmente ya debe de ir estando evolucionando todo el universo regulatorio interno de Volcomer, ¿verdad? Ok, quisiera seguirles hablando, pero es que es muy amplio el reglamento. El cometido que tengo, básicamente, de, de, de establecer las diferencias, de establecer las diferencias con las bolsas de valores, creo que se ha cumplido, ¿verdad? Es decir, existe un nuevo participante en el mercado de valores, perdón, en el mercado financiero, es Volcomer. Está debidamente regulado, su actividad está autorizada por el Código de Comercio y está autorizada por Banco Central. Él la va a supervisar y en base a la autorregulación, ese mercado va a estar creando y generando una serie de regulaciones para que todos puedan acudir a él eh, eh, a realizar las transacciones que considere oportunas. Eh, Yo quiero pasarles el micrófono a ustedes. Si tienen alguna pregunta, con demasiado gusto. Así que quedo a disposición. Falta un cuarto para las 6. Eh, el webinario fue grabado. Vamos a tener que fusionar parte primera y parte segunda, ¿verdad? Para luego la vamos a subir al canal de YouTube para que puedan de nuevo repasarlo si lo desean. Pero si tienen alguna pregunta ahora, con demasiado gusto. Trato de respondérselas. A ver, bueno, en razón de que no hay ninguna pregunta, voy a finalizar aquí y les reitero mi agradecimiento y también mis disculpas porque se me fue el internet, se cayó la conexión. Nunca me pasa, hoy tenía que pasar. Pero si alguno desea la presentación, me la puede pedir al WhatsApp 60490084 o a mi correo williamchinchillasánchez@gmail.com. Si alguien quiere conocer más sobre el reglamento, eh, Johnny, muchas gracias a usted por estar con nosotros, muy amable. Si alguno quiere conocer más sobre profundizar en el conocimiento del reglamento, vamos a estar liberando una capacitación multimedia, un curso multimedia a partir del 10 de mayo, 10 de mayo, 8 de mayo, por ahí. Vamos a publicar la fecha, la hemos replanteado para efectos de que todos puedan hacerlo con suficiente tranquilidad.
Bueno, les agradezco muchísimo a todos los que han estado presentes. Lástima a los que se nos fueron por la interrupción, pero bueno, quedamos a la orden. Deseo que Dios les bendiga en absolutamente todo. Hasta luego. Gracias, don Mauricio. Muy Gracias, hasta amable. luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.